todos, buenos días. Bienvenidos a Geometría de Séptimo. Me alegra poder impartirles una nueva temática, que sigamos profundizando en la geometría y todas sus aplicaciones. Las escalas es un tema que en algún momento lo han visto o lo han experimentado, ¿sí? Entonces, yo sé que es un tema muy dinámico y que vamos a aprender y a profundizar. Entonces, iniciemos con escalas y bienvenidos. Entonces, este tema de escalas lo dividí en 6 aspectos. Vamos a recordar las unidades de longitud, a qué me refiero con escalas, cómo son las medidas en este tema de escalas, los tipos de escalas que podemos encontrar y unas conversiones que se pueden hacer entre escalas y unos videos para que ustedes puedan profundizar en esta temática, ¿sí? Y que podamos resolver dudas o preguntas que vayan teniendo. Entonces, iniciemos con las unidades de longitud. Unidades de longitud. Las unidades de longitud son las utilizadas para determinar la medida del lado de una figura plana o de un terreno. Recuerden que la unidad fundamental de la longitud es el metro. Entonces, ¿pero qué pasa? La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio o la distancia de un extremo de la mesa al otro. Pero ahora, si deseamos medir objetos que son más pequeños o más grandes, se tienen unos múltiplos y unos submúltiplos. Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro, por ejemplo, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Hay medida más, pero por el momento esas son las que vamos a ver y las que vamos a profundizar. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá yo tengo una pequeña tablita donde están los múltiplos y los submúltiplos. El kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y tenemos como base el metro. Luego tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Pero teniendo como base el metro, entonces, un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Un hectómetro, ¿cuántos metros son? 100. Un decámetro, ¿cuántos metros son? 10 metros. Un decímetro, ¿cuántos metros son? 0,1 metro. Un centímetro, ¿cuántos metros son? 0,01 metros. Y un milímetro, ¿cuántos metros son? 0,001 metros. Pero eso, ¿por qué yo se lo estoy presentando? Me parece justo e importante que lo sepan para que podamos ver cómo es la conversión de unidades de longitud. Yo sé que ustedes en algún momento lo han visto, lo han experimentado. Entonces, para convertir unidades de longitud se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Si ustedes quieren convertir una medida que es de nivel superior, de nivel inferior, a una medida de nivel superior, ejemplo, si yo quiero convertir un milímetro a decámetro, vamos a ir en 10. Cada vez que nosotros avancemos, dividimos en 10. Ahora, si se desea convertir una medida superior a una medida de nivel inferior, multiplicamos por 10 cada vez que nosotros avanzamos. Veamos unos ejemplos. Entonces, convertir 0,125 centímetros a hectómetros. Como quiero pasar una medida de nivel inferior a una medida de nivel superior, se divide. Recuerden, ¿por cuánto debemos que ir? Cada vez que nosotros avancemos, le agregamos un 0, porque vamos dividiendo en 10. Entonces, 0,125 lo dimos en 10.000. Voy a conocer. Si yo quiero, entonces 0,125 dividido en 10.000 me da 0,0000125 hectómetros. Si yo quiero convertir 0,03427 kilómetros a milímetros, como quiero pasar una medida de nivel superior a una medida de nivel inferior, multiplicamos. ¿Por cuánto? La cantidad de veces que nosotros avancemos. En ese caso, por 1.000.000. Entonces, 0,03427 por 1.000.000 me da 34.270 milímetros. Recuerden, si yo multiplico, la coma se corre hacia la derecha tanto las unidades de la cantidad de ceros que yo tenga. Y si estamos dividiendo, la coma se corre hacia la izquierda. ¿Sí?
¿Cuántas veces? La cantidad de ceros que me indique la cifra. Ahora, convertir 63.45 decímetros a decámetros. Convertir 63.45 decímetros a decámetros. Nuevamente, como yo quiero pasar una medida de nivel inferior a una medida de nivel superior, se divide. ¿Por cuánto vamos a ir? Me disculpan, aquí hay un error, aquí debe que ser división. 63.45 dividido en 100, recuerden, se corre la coma, 2 unidades hacia la izquierda y mía, 0,6345 decámetros. Y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, ahí estaré al pendiente para resolvérselas con mucho gusto. Lo que son las escalas. Entonces, una escala es una relación matemática que permite la representación de un objeto de la vida real que nosotros tengamos en un plano. Pero nosotros variamos su tamaño real, porque yo no puedo dibujar, ejemplos, yo no puedo dibujar un carro de la vida real en un plano, porque es muy grande, no me alcanza. Entonces uno lo que hace es reducirlo, pero que se vayan manteniendo sus proporciones. O si de pronto yo quiero dibujar un objeto que es muy pequeño, que no me permite ver sus características, yo ese elemento, esa medida, yo la puedo incrementar, ampliarlas y para que me quede más grande. Un ejemplo, cuando ustedes desarman dispositivos electrónicos, los dispositivos electrónicos son muy pequeñitos y a veces a uno no le permite ver todas sus características o todas sus medidas de una forma muy dinámica que a mí me permita comprender qué es lo que estoy viendo. Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, la escala se escribe en forma de razón. Cuando me refiero en forma de razón, es que se escribe en forma de división. El primer número a usted le representa la medida que nosotros la hacemos en el plano, en el papel. Y la segunda medida representa la medida en la realidad. Por ejemplo, 1, 2 punticos 100. Esa escala, esa es una representación de escala y nosotros la leemos 1 a 100. ¿Eso qué significa? Que un centímetro en el plano, o sea, un centímetro en el dibujo, equivale a 100 centímetros en la realidad. O sea, que un centímetro en el plano representan, si yo lo represento en la vida real, son 100 centímetros, o sea, un metro. Todo depende de cómo a mí me den la escala. Veamos. Por ejemplo, construyamos una ampliación de la figura de la izquierda. O sea, yo quiero ampliar esa figura, ¿sí? Y que se cumpla esa proporción. O sea, aquí esta proporción es de 2 a 1. O sea, 2 puntos 1. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que a la figura original yo la tengo que multiplicar por 2 cada lado para encontrar su representación en el plano. O sea, yo la quiero ampliar. Entonces, esa es de la original, la medida original. Entonces, para realizar esa ampliación debemos que multiplicar cada lado por ¿cuánto? Por 2. Entonces, 1u por 2 me da 2u. 3u por 2 me da 6 unidades u. 2 unidades u, o sea, la u me está representando unidades. Entonces, 2 por 2, 4 unidades. 1 por 2, 2 unidades. 1 por 2, 2 unidades. Y 2 por 2, 4 unidades. Entonces, aquí lo que dice es que esta medida que era en la realidad, yo lo representé ahora en el plano, ampliándola para poder ver todas sus características. Entonces, de esa forma se realiza cuando estamos hablando de ampliación, o sea, a la medida real lo multiplicamos por la cantidad que nos proporcione. Ampliación. Tranquilo que vamos a seguir viendo más temática que nos ayudará a profundizar más en este tema que es maravilloso. Pero en escalas se presentan varios tipos de escalas. Bueno, para ser exactamente, sinceramente se presentan dos escalas. La escala numérica y la escala gráfica. La que hemos visto en los anteriores ejemplos o hasta el momento ha sido la escala numérica.
que muestra la relación que existe entre un centímetro del dibujo y la longitud real del objeto. Y cuando hablamos de la escala gráfica, es la representación mediante segmentos, los cuales son medidos en centímetros y debajo de cada segmento te indica la equivalencia en metros o en kilómetros de la realidad. Ejemplo, yo acá tengo una escala numérica que me dice de 1 centímetro, 10.000 centímetros. Pero si yo quiero representar esa escala numérica a la escala gráfica, entonces ¿eso qué me quiere decir? Que yo esos centímetros yo lo paso a metros. Entonces, si yo lo paso a metros, hago la conversión de unidades, ustedes ya saben cómo pasar de centímetros a metros. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que los 10 centímetros me equivalen a 100 metros. Entonces, aquí, ¿qué me dice esta escala gráfica? Que cada dos rayitas me representan 100 metros de esa escala numérica, ¿sí? Y si ustedes cuentan, aquí yo tengo 500 metros, es lo que estoy representando en esta escala gráfica. Normalmente, nosotros las escalas gráficas lo vemos en la criptografía, que es la ciencia que estudia o que realiza los mapas. También muchas veces la vemos en maquetas o en planos, ¿sí? Ya sea de una casa, de un edificio, o sea, en esas cantidades que no me permite verlo de una forma mejor numérica, la escala gráfica me da en ese momento mayor claridad de lo que estoy viendo u observando en una maqueta o en la criptografía o en un mapa. Normalmente en la parte inferior izquierda o en la parte inferior derecha nosotros podemos ver esa escala gráfica y eso es lo que me quiere decir. Entonces, lo que pasa, ustedes pueden pasar de unas unidades, ustedes pueden, qué pena, pasar de una escala numérica a una escala gráfica o de una escala gráfica a una escala numérica. Y es muy sencillo. Veamos estos ejemplos. El ejemplo de la izquierda, ese ejemplo me dice, realiza la conversión de una escala numérica a una escala gráfica. Entonces, de acuerdo a esa escala numérica, me dice que 1 centímetro en el plano me está representando a 100.000 centímetros en la realidad. Entonces, como yo quiero representarlo en forma gráfica, en escala gráfica, entonces, ¿qué hago? Voy a pasar esos centímetros, ya sea a metros o a kilómetros. Para ese ejemplo, ¿yo qué hice? Los decidí pasar a kilómetros. Entonces, para pasar 10.000 centímetros a kilómetros, ¿qué hago? Lo divido en 100.000. Al, dividir, al dividirlo, ¿qué me di cuenta? Que esos 100.000 centímetros me equivalen a 1 kilómetro. Entonces, 100.000 centímetros me equivalen a 1 kilómetro. Y ustedes, normalmente, la escala gráfica se toma en 6 segmentos. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que en 1 centímetro me está representando 1 kilómetro, ¿sí? Y eso me representaría los 100.000 centímetros que estamos hablando de la escala numérica. Entonces, es una forma muy sencilla de hacer esas conversiones entre escalas, ya sea pasar de escala numérica a una escala gráfica. Pero yo también puedo pasar de una escala gráfica a una escala numérica. ¿Cómo se hace? Al observar esta escala que me dice, si me di cuenta que 1 centímetro me está equivaliendo a 100 metros, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esos 100 metros a centímetros, ¿sí? Entonces, como yo quiero pasar de metros a centímetros, lo multiplico por 100. Entonces, 100 por 100 me da 10.000. Por lo tanto, ¿cómo me queda la escala numérica? Entonces, que 1 centímetro del plano, del dibujo, me está representando a 10.000 centímetros en la realidad, ¿sí? Esos son unos ejemplos que nosotros lo podemos ver o podemos evidenciar ese tema de escalas. Por ejemplo, nos dicen, si en un plano de una ciudad, dos localidades están separadas por 25 centímetros,
¿Cuál sería la distancia entre las dos ciudades si la escala del plano es de 1 a 50.000? A 50.000. Entonces ya saben, el 1 es la medida en el plano y el 50.000 son los 50.000 centímetros en la vida real. Y me están pidiendo que esos 25 centímetros que están en el plano, necesito saber cuánto me equivalen en la vida real. Entonces, hacemos regla de 3, 25 centímetros por 50.000 y lo dividimos en 1. 25 por 50.000 y lo dividimos en 1. ¿Y eso cuánto me da? 1.250.000 centímetros. Pero como nosotros queremos hablar de la vida real, normalmente usted no, cuando son distancias muy grandes, usted no va a decir, no, es que estoy a 1.250.000 centímetros de acá a ver, a la costa, ¿sí? No, o sea, tú dices, no, estoy a 12.5 kilómetros o en ese caso 12.5 kilómetros entre las dos ciudades. Normalmente cuando estamos en distancias muy largas, muy extensas, esas distancias no las vamos a dar en centímetros, las vamos a dar en kilómetros o en metros. Todo depende de la realidad. O por ejemplo, un alumno va a realizar un plano de su habitación a escala de 1 a 20. Si su habitación tiene 5 metros de largo, ¿cuánto deberá medir en el plano? Ahora me está diciendo que en el dibujo, ¿cuánto va a medir? El, el largo de nuestra habitación. Entonces, un centímetro en el plano me representa 20 centímetros en la vida real. Entonces, como me están diciendo que tiene 5 metros de largo, el largo está en metros, yo esos 5 metros lo voy a pasar a centímetros. Entonces, 5 metros equivalen a 500 centímetros en la vida real. Entonces, y nuevamente aplicamos regla de 3. 1 por 500 centímetros y lo dividimos en 20. 1 por 500 y lo dividimos en 20. Entonces, 500 dividido en 20 me da 25 centímetros. Y eso me equivale a en el plano a 0,25. Pero como nosotros lo estamos haciendo en el plano, un dibujo, yo mido los 25 centímetros. Porque eso es lo que me está representando en el plano los 500 centímetros de la vida real. ¿Sí? Ese tema es muy bonito, es un tema que lo hagan con calma, o sea, que tiene mucha utilidad. Espero que sigamos profundizando. Fíjense que aquí tienen unos videos en los que ustedes pueden profundizar, resolver dudas, inquietudes que ustedes vayan teniendo. Y ustedes saben que yo con mucho gusto, siempre en las clases, iremos profundizando y les resolveré todas las dudas que tengamos. Aquí en estos videos podemos ver el concepto de escalas, la reducción y la ampliación de cuando estamos hablando de un dibujo, los objetos en escala, o sea, hay mucho tema y hay ejemplos que les facilito para que ustedes puedan profundizar y puedan aprender más de ese maravilloso mundo que de las escalas y yo sé que tiene mucha aplicación en la vida real. Muchas gracias chicos y si tienen cualquier duda o pregunta ustedes saben que me la pueden expresar y yo con mucho gusto se las voy a solucionar y ahí estaré siempre con ustedes para colaborarles. Gracias.